Mis queridos hermanos y compañeros de batalla, fieles al Señor, quiero pedirles que por favor abran su Biblia en Hechos 6, según lo que tengo en la agenda de esta semana. El texto énfasis es Hechos 6. Les pido por favor que abran su Biblia en Hechos 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Hechos 6 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para entregarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Versículo 6. Les presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis queridos hermanos, cuando la iglesia avanza, el diablo no se queda quieto. El enemigo aborrece la iglesia y siempre va a querer destruirla desde afuera, con las corrientes del mundo, con pandemias, con delincuencia, con persecuciones, y desde dentro, con la corrupción, con la hipocresía, con las murmuraciones, con las divisiones y con la cizaña. Sin embargo, damos gracias a Dios que hasta el día de hoy la iglesia avanza. Y en este texto que acabamos de leer, Hechos 6, el diablo intenta, por medio de la distracción, tratar de preocupar a los líderes con asuntos administrativos de la iglesia. Miren, hermanos queridos, la administración siempre va a ser esencial. De hecho, era esencial para los apóstoles, pero no era el llamado de ellos, porque si se dedicaban a la administración, iban a descuidar las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración, la enseñanza y la predicación. Y cuando pasa esto, la iglesia queda sin defensa alguna con respecto a la enseñanza, con respecto al discipulado y con respecto a la falsa doctrina. Básicamente, ¿cuál era el problema, mis queridos hermanos? ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? Si podemos leer en Hechos 6.1, ¿no? La situación es clara, ¿no? Por una parte, dice: en aquellos días aumentó el número de los discípulos. Pero por otra parte, el entusiasmo por ese crecimiento de la iglesia se vio atenuado por las quejas y por la murmuración. Los miembros de la iglesia de Jerusalén estaban murmurando contra los apóstoles, contra el liderazgo. Los apóstoles obviamente eran los que recibían la ayuda, ¿no? El dinero para la ayuda, y se suponía que debían distribuirlo equitativamente. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Habían 2 grupos en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Estaban los griegos y estaban los hebreos, ¿no? Y los griegos se estaban quejando contra los hebreos de que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, ¿no?
había un ministerio de ayuda social, un área social, de que día a día se le daba de comer a las viudas, a las mujeres que estaban desvalidas, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban diciendo los griegos? Las viudas hebreas están recibiendo un trato preferencial. Estaban murmurando por esto. ¿Y cuál era el blanco de sus murmuraciones? El liderazgo de la iglesia. Y yo pienso, hermanos, que es más probable que fuera una falta de supervisión o una administración ineficiente, y esto estaba causando este problema. Y eso es lo que Satanás siempre va a querer que pase, ¿no? Que hayan murmuraciones, que hayan divisiones, que hayan resentimientos, que las cosas buenas que se están logrando sean mal interpretadas, ¿no? Que los avances, que los cambios que se están haciendo, algunos se sientan celosos y que se quieran alejar de la iglesia por esto. Y yo quiero decirle esta noche, mi querido hermano, mi querida hermana, tenga cuidado, porque Satanás siempre va a intentar tomar las diferencias en nuestras relaciones para atraer desánimo, desunión, división, para que caigamos en la trampa de Satanás. ¿Usted sabe cuál es la trampa de Satanás? Sentirnos ofendidos, ¿no? Y por eso muchas veces hay división, hay desunión, hay salidas de la iglesia. Ahora, cuando en la iglesia, o en tu casa, o en tu trabajo hay un problema, ¿qué es lo que debemos hacer? Huir, salir corriendo. No, tenemos que tratarlo, ¿no? Mi mamá me decía, si tú eres parte de un problema, eres también parte de la solución, ¿no? Nosotros tenemos que atacar el problema, no atacar a las personas. Es lo que hacemos primero, atacamos a la persona. ¿Quién fue el culpable? ¿Y quién es la persona? ¿Y quién es el de acá y de allá? Y cuando debemos atacar es el problema, ¿no? Si no enfrentamos el problema, ese problema se va a hacer más grande. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos resolver a tiempo y con sabiduría y con inteligencia emocional y con gracia y con el fruto del Espíritu Santo. Debemos resolver los problemas en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier esfera donde estemos. Y miren, no solo eso, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a usar el discernimiento. Porque miren, los apóstoles pudieron entender cuál era el problema, cuál era el punto neurálgico del problema, ¿no? El problema es que había una situación que los podía distraer de lo más importante para el liderazgo de la iglesia. Es verdad, es importante la administración, es importante la acción social, es importante todo este tipo de cosas. Pero muchas veces este tipo de cosas pueden distraer el propósito, la visión de la iglesia. ¿Y cuál era el propósito principal de los líderes de la iglesia o de los apóstoles? Era la predicación, la oración y la enseñanza, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahí estaba el problema, el meollo del asunto. ¿Cuál es la solución? ¿O cuál era la solución? Ellos dijeron, miren lo que dice el versículo 2. Si tienen su Biblia, ábralo ahí. Versículo 2, Hechos 6:2. Dice, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban diciendo, no está bien que descuidemos, que nos dediquemos a repartir el dinero, que nos dediquemos a repartir la comida, que nos dediquemos a administrar, que nos dediquemos a hacerlo acá, lo allá, esto y lo otro, que no está mal. Yo personalmente no tengo problema en coger una escoba y barrer. Yo no tengo problema en trapear, yo no tengo problema en coger lo que haya que coger, si es de ponerme a hacer una minga, trabajar con todo, lo hago. Pero muchas veces este tipo de cosas pueden distraer al liderazgo de lo que es importante, que es la predicación, la oración, la enseñanza, ¿no? Y quiero decirles algo importante, mis hermanos. No hay indicio alguno de que los apóstoles consideraran que el trabajo social o la administración sea inferior al trabajo pastoral o por debajo de su dignidad. Eso no está tratando de decir aquí, no están tratando de decir eso los apóstoles. Se trataba enteramente de una cuestión de llamado, de dones, ¿no? Ellos no estaban vagos, ellos tenían su propia tarea prioritaria, que era la palabra, que era la enseñanza, que era la visitación,
que era la consejería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los apóstoles estaban tan atareados sirviendo las mesas que estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra. Ellos estaban tratando de hacer demasiado, ¿no? Y por esta razón hicieron una propuesta a la iglesia. Mire lo que dicen los versículos 3 y 4. Ahí está la solución. Le dice: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, ¿no? A estas personas que mandaron a escoger se les denominó los diáconos, ¿no? Es una palabra que significa servicio o servidor, ¿no? Es netamente eso, ¿no? Un servidor. Así como nuestro equipo de ujieres, así como nuestro equipo de consolidación, así como nuestro equipo de alabanza, así como nuestro equipo de todos los equipos que tenemos, los grupos de servidores que tenemos en la iglesia, ¿no? La comisión de conteo, etcétera, etcétera, ¿no? El equipo principal, ¿no? Cada uno de esos equipos de discipulados que ya están sirviendo, los líderes de célula, los líderes de discipulados, ¿no? Estos son nuestros servidores. Y los apóstoles dijeron: escojan entre ustedes a 7 personas para poder descentralizar y poder delegar y poder distribuir para que se haga de una mejor manera el trabajo. Y la iglesia comprendió lo que estaban pidiendo los apóstoles, gracias a Dios, ¿no? Dice el texto, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Y ahí pues dice: escogieron a Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué podemos ver aquí en esta realidad, en esta solución que dieron los apóstoles? Yo puedo ver aquí 2 verdades, mis queridos hermanos. En primer lugar, usted y yo tenemos que aprender a priorizar. No permitamos que nada ni nadie nos aleje de nuestros propósitos. Dios le ha creado a usted con un plan específico, que solo usted lo sabe. Usted tiene talentos, usted tiene capacidades, usted tiene dones que tienen que ser puestos al servicio del Señor y para sustentarse, ¿no? Y no es justo que usted haga otras cosas que no son lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿no? Y por otro lado, quiero también motivarle a lo siguiente: atrévase a servir. Al igual que en la iglesia primitiva, hoy también surgen desafíos que realmente son oportunidades para servir. Mire, en la iglesia lo necesitamos para servir a los demás, discipuladores, necesitamos maestros de la palabra, necesitamos ujieres, estamos en la búsqueda de nuevos servidores para ujieres, gente que atienda a los nuevos creyentes en la consolidación, personas que sepan de construcción, de costura, de sonido, de iluminación. La iglesia necesita músicos, médicos, contadores, maestros de niños, etcétera, 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 y la lista continúa. Todo eso es servicio, mis hermanos, ¿no? Y aquí en la iglesia tenemos un lugar para usted, ¿no? Dios necesita de su servicio. Ese es el principio que quería compartirles a ustedes, ¿no? Dios llama a todo su pueblo al ministerio, ¿no? Te llama a servirle, te llama a que te involucres, te llama a que seas parte de algo mucho más grande que ti. Eres llamado a la oración, eres llamado al ministerio de la palabra, y las 2 cosas son importantes, ¿no? El ministerio pastoral, todo lo que es el ministerio, pero también todo lo que tiene que ver con el servicio. Y no permitamos que ninguna, si tú eres parte de un área, no te distraigas en otro, ¿no? Ahora, tanto los que se dedican al ministerio de la oración y de la palabra, como los que sirven, reparten y administran, en ambos casos, esto es ministerio y es servicio. Ningún ministerio es superior a otros. Ambos deben ser ejercidos por personas espirituales, llenas del Espíritu Santo, ¿no? Y todos los cristianos, sin excepción, somos llamados a servir, somos llamados a ministrar, ¿no? Esto es lo que usted y yo debemos hacer. Esto es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y tanto en la iglesia
como donde sea que estés, en tu casa, ¿no? En el gobierno, en algún sector público, en algún sector privado, Dios te ha llamado, ¿no? Esos médicos que se han preparado, es igual que un pastor, ha sido llamado. Ese profesional, ese comerciante, ese es el llamado, es la vocación que Dios te ha dado. Honra ese llamado, esa vocación y sirve a través de tu profesión. ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que dice el versículo 6-7. Dice, la palabra de Dios se difundía, ¿no? Ese fue el resultado, ¿no? El resultado de que los líderes delegaran el trabajo social para concentrarse en su prioridad pastoral es que la palabra de Dios se difundía. Desde luego, hermanos, que la palabra no puede extenderse cuando el ministerio de la palabra se descuida. Cuando el ministerio de la oración se descuida, la palabra no puede extenderse. Inversamente, cuando los pastores se dedican a la enseñanza de la palabra, eso se extiende. De manera espontánea se extiende. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, necesitamos el discernimiento espiritual de los apóstoles para reconocer tanto la actividad del Espíritu Santo como las del espíritu maligno. Tenemos que tener cuidado cuando el enemigo quiere venir y meter cizaña, cuando el enemigo quiere dañar la obra del Señor. Nosotros estamos viendo cómo de a poquito está llegando gente nueva y cómo estamos creciendo, pero también estamos viendo que se necesitan más personas, que se están abriendo más ministerios, que estamos abriendo más grupos, que se están abriendo células. El viernes pasado tuve el privilegio de estar en la célula de la hermana Katiuska, estuve con sus líderes, con Marlon y Merian. Este viernes voy a estar, también mañana, voy a estar en la célula de la familia Ronquillo. Estamos creciendo y no permitamos que los problemas, que en las murmuraciones, que en los chismes, ninguna cosa, ni los celos, dañen la obra del Señor. Más bien, dediquémonos a servir, dediquémonos a colaborar, dediquémonos a ser parte de la obra del Señor para que esto siga creciendo y no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Amén.